Hola, ¿cómo están? Bendiciones, espero que se encuentren bien. El día de hoy nuestro devocional se encuentra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16, pero vamos a dar lectura del versículo 8 al 11. Recordemos que una de las razones por las que Pablo escribió esta carta fue para agradecerles el cambio que había surgido en la mayoría de las personas que componía la iglesia en Corinto. Y aquí justamente menciona esto. Leamos versículo 8 en adelante. Comenzamos de la siguiente manera. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo se sintió aliviado con la actitud de arrepentimiento de los miembros de la congregación en Corinto. Después de haberles reprendido, estos versículos nos muestran cómo la carta de Pablo, en lugar de perjudicarlos, los ayudó. Y algo que menciona aquí es que su tristeza, la tristeza en los Corintios, había sido usada por Dios para traer cambio a sus vidas. La descripción que Pablo hace aquí es muy clara. La tristeza, según Dios, va a producir algo en nosotros que nos va a hacer cambiar y nos va a motivar a estar lo suficientemente afligidos como para arrepentirnos. Pero es la tristeza, como dice el versículo 10, la tristeza que es según Dios. Leamos de nuevo este versículo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Según este versículo tenemos 2 clases de tristeza y 2 resultados en cada una de ellas. Habla de la tristeza que es según Dios. Al hablar de la tristeza según Dios, no se refiere o significa que Dios esté triste, y menos que le encante que tú y yo o las personas en general estén tristes. Al contrario, Él es un Dios alegre. Entonces, la tristeza a la que se refiere cuando dice según Dios es aquella que se produce en una persona que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Ese encuentro le condujo también a conocer al Espíritu Santo y por lo tanto cada vez que cometa pecado será conducido a sentir una tristeza por el pecado cometido, ya sea un pecado directo hacia Dios, con actitudes, con acciones, con su cuerpo, con palabras o contra el prójimo. La persona comenzará a sentir tristeza de lo cometido y se arrepentirá inmediatamente. Se va a negar a volver a cometer el mismo error, alcanzando de esta manera el perdón que lo lleva a la salvación de su alma. En la palabra podemos encontrar ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús y cómo ese encuentro les llevó al arrepentimiento y por lo consiguiente a desear una vida completamente diferente a la que habían estado teniendo. Uno de ellos es el de la mujer que estaba a punto de ser apedreada por adúltera. Jesús la perdona al mirar el genuino arrepentimiento de ella y al final le dice: vete y no peques más. Es decir, no lo vuelvas a hacer. La descripción que Pablo hace aquí es muy clara. La tristeza, según Dios, va a producir algo en nosotros que nos va a hacer cambiar y nos va a motivar a estar lo suficientemente afligidos como para tener un verdadero arrepentimiento y como resultado el perdón de la salvación en nuestras vidas.
Esta tristeza que viene de parte de Dios nos lleva a un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones y en nuestra vida. Hace que tengamos la actitud correcta para que podamos arrepentirnos. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es cruel y es asesina. La tristeza que es del mundo, por ser del mundo, ya es diabólica y sin misericordia. Esta tristeza también te hace sentir mal, te lleva también a mirar tu mala condición, pero no para mostrarte la salida que es el perdón, sino para motivarte muchas veces a quitarte la vida, para acusarte y decirte que ya no tienes perdón, para decirte que lo que has hecho es tan malo que Dios no puede perdonarte. Esta tristeza es generalmente la estrategia perfecta de nuestro enemigo, Satanás y sus demonios. Es donde ellos aprovechan y abusan de tu estado vulnerable y es donde muchos lamentablemente pierden la vida física. Es difícil la tristeza del mundo porque te invitará a terminar contigo y en algunos casos también con los que te hacen daño. A esta tristeza la Escritura la llama tristeza del mundo porque no procede de Dios ni tiene el resultado redentor de salvación, sino de condenación. Esta tristeza tiene como fin terminar contigo y con tu alma, con todo lo que Dios tiene para ti. Tiene como fin negarte el perdón y el cielo y darte esa separación eterna entre tú y Dios como recompensa. Hoy la palabra nos recuerda que hay dos tipos de tristeza. Una que produce arrepentimiento, cambio, salvación, vida, y la otra que trae decadencia, desesperanza, condenación, destrucción, muerte. Iglesia, que cuando seamos contristados, dejemos que sea de parte de Dios y no del mundo. Y para esto va a ser necesario la confrontación. La iglesia en Corinto tuvo que ser confrontada y tuvieron que confrontar lo que estaba pasando. Y Pablo los felicita por haber confrontado y resuelto los problemas que tuvieron. ¿Cuál es la actitud o posición que adoptamos cuando somos confrontados? ¿Tiende usted a adoptar una posición defensiva cuando alguien lo confronta? Esta confrontación viene por diversos medios. En general lo hace a través de la palabra, en nuestro tiempo de oración, y también lo hace a través de personas o circunstancias. No permita que el orgullo evite que reconozca su condición y necesidad. Aceptemos la confrontación como un medio para nuestro crecimiento y haga todo lo que pueda con el fin de corregir los problemas que lo afectan. En la palabra está muy claro que la tristeza que trae cambios es mucho mejor porque es buena y viene de Dios, porque te cambia, te hace libre y tiene como señal un arrepentimiento verdadero que tendrá como resultado la salvación y como meta y resultado final la vida eterna en cada uno de nosotros. ¿Por qué no cerramos este tiempo con una oración? Padre, gracias, tú eres maravilloso y digno de ser exaltado. Gracias porque aún la tristeza que tú produces a causa de un error, de un pecado que cometí, es para mi bienestar, transformación, cambios, para que yo pueda vivir la vida abundante y eterna que tienes para mí en Cristo. Ayúdame a tener un corazón dócil y dispuesto a dejarse confrontar. Dejo de lado todo orgullo y me dispongo a recibir con gozo tus exhortaciones, entendiendo que éstas me conducirán en el camino de justicia, salvación y gracia. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén.